Segunda de Samuel capítulo 11. Y dice así: aconteció al año siguiente. ¿Al año siguiente de qué? Siempre te tienes que preguntar eso. Y lo que pasa es que David ya es rey y vienen ganando las batallas. O sea, batalla tras batalla tras batalla. Dios le da la victoria completa a David. De hecho, la última batalla que vimos la semana pasada, Dios le da paz. No solamente eso, sino sus enemigos se someten a David y los que no eran aliados de Israel se alían con Israel. Y entonces eso es lo que está pasando ahora. El jefe de su ejército se llama Joab, ¿te acuerdas? Y tiene a su hermano y de pronto van a la batalla y en un momento hacen una estrategia porque el ejército que está peleando contra ellos contrata a los sirios. Y entonces unos se ponen al frente, unos al lado, y entonces su hermano le dice Joab le dice a su hermano: mira, tú contra ellos, yo contra ellos. Se dividen y le dice: esfuérzate y esforcémonos, y si ves que yo voy perdiendo, tú me vienes a ayudar, y si yo veo que vas perdiendo, yo te voy a ayudar. Y Dios le da la victoria, pero no total, es hasta que no viene David. Y entonces él los liderea, que entonces ganan la batalla. Entonces podríamos decir que en la vida de David es el momento más próspero, más exitoso, donde más territorio ha ganado. Y en la vida de un hombre, en su mejor momento, tienes que tener cuidado porque puede ser el momento más peligroso. La Biblia dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Y entonces aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Ahora, en estos tiempos los reyes salían a la guerra, ¿cuándo? En primavera. ¿Por qué? Porque en el invierno hacía mucho frío, en el invierno el clima no era bueno para la guerra, entonces había reglas de la guerra. Entonces era justo en primavera cuando los reyes salían a la guerra y hacían sus campañas militares. Y entonces justo en ese tiempo, al año siguiente de que David es lo más próspero y lo más exitoso, y en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabab. Entonces están peleando, siguen teniendo éxito, son prósperos, pero ahí en tu Biblia viene un pero. Ahora, las tragedias morales más grandes de un hombre suceden con estos peros. Pero es que iba bien, pero es que se veían felices, pero es que David era exitoso y todo estaba sucediendo bien en su vida, y tienes que tener cuidado que en tu vida no vengan estos peros, aún en los tiempos que vivimos, en los tiempos de pandemia. Porque fíjate, cuando los reyes están haciendo lo que tienen que hacer y están luchando, mira lo que está haciendo David, pero David se quedó en Jerusalén. David no está haciendo lo que le toca hacer. Y yo veo un riesgo hoy en la pandemia. Cuando los niños no están en la escuela, sino están todo el día en casa, internet 24 horas, de pronto ya los papás se cansan y no hay la supervisión que debería de haber, o posiblemente lleves tiempo en casa, en oficina en casa, y no estés yendo a la oficina. Y algo que pasa antes de la pandemia es que cuando ibas a la oficina tenías supervisión, y no solamente supervisión, sino tenías a tus amigos y tus compañeros alrededor, y había un tema de rendición de cuentas en tu vida. Y la iglesia también es para eso. De pronto por 7 meses nos dejamos de ver. Y entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa en ese tiempo? Es un tiempo muy, muy peligroso si no estás haciendo lo que te toca hacer en tu vida, si no tienes disciplina. Algo que está sucediendo en algunas casas y en algunos hogares es que como no hay las normas que había antes, ¿no? Se come a esta hora, se duerme a esta hora, se descansa a esta hora, sino ya todo el mundo está haciendo lo que sea. Entonces puede ser muy peligroso que no estés haciendo lo que te toca hacer, lo que Dios tiene para tu vida. Y eso es lo que le pasa a David. Cuando tiene que estar en la batalla, no está en la batalla. Y acuérdate, la vida cristiana es eso, es una batalla.
Ahora, la batalla, ¿qué incluye? Incluye compañerismo, incluye estar unos con otros, incluye rendir cuentas, incluye eso, disciplinas espirituales, ¿no? Yo platicaba con alguien que amo mucho, un familiar mío, me dice, es que ya no sé ni a qué hora vivo, o sea, no sé cuándo es miércoles y cuándo es domingo o cuándo es sábado, y de pronto hay días que me duermo a las 3 de la mañana y hay otros días que me despierto a la 1 de la tarde y ya tengo todo revuelto el horario y todo, y tienes que saber, eso es muy peligroso, porque entonces de pronto puedes pasar 3 o 4 días sin leer tu Biblia, sin orar, y ya no sabes, o sea, pasa que de pronto, no, pues ayer fue miércoles y fue miércoles de semilla, de veras fue miércoles, y no estás realmente con los ojos bien abiertos y bien alerta. Y una de las cosas que yo te recomendaría hacer es pon en orden tu vida. Pon en orden tu vida y haz lo que Dios te está pidiendo que hagas. No descuides lo que Dios puso en tus manos. Porque David aquí lo que hace es, o sea, posiblemente él piensa, bueno, ya llevo peleando más de 20 años, batallas. O sea, como que ya me toca relajarme, y de pronto tienes que tener cuidado en esos momentos de quererte dar así como un tiempo o placeres o permisillos o permisos en tu vida. No, tienes que tener cuidado y tienes que estar bien alerta. Esa es una batalla espiritual la que vivimos día con día. Y entonces David, lo que sucede es que se queda en Jerusalén, no está haciendo lo que le toca hacer. Versículo 2, y mira esta palabra, y sucedió. Y yo digo, lo que vamos a leer y el relato que vamos a leer no sucede nada más porque sí. O sea, y yo he tenido pláticas con gente, ¿no?, que cae. Y moralmente cae y viene la ruina a sus vidas, como David, y adulteran, y digo, o sea, no sucedió así nada más porque sí. O sea, no es de que, es que fíjate que pues le mandé un WhatsApp a esta chava y entonces me contestó, y entonces, o sea, no es, hay pasos, y lo que la Biblia muestra aquí son pasos que tienes que seguir, y Dios en esos pasos te va poniendo cosas o alertas, cuidado o barreras para que no peques, para que no hagas esto que David de pronto lo encontramos haciendo. Pero el primer paso en esto es, tienes que estar haciendo lo que te toca hacer. Si tienes hijos, tienes que estar instruyéndolos, no tienes que tirar la toalla, tienes que estar con ellos, tienes que ser paciente. Si Dios te ha dado un trabajo, ¿cuántas personas no se han quedado desempleados? Tienes que hacer tu trabajo y tienes que poner un empeño en él, en tu vida. Si Dios te ha dado un ministerio en la iglesia, tienes que estar en tu ministerio. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Ten cuidado, porque de pronto así, lo comenté la semana pasada, de pronto hay un síndrome hoy en el mundo de que la gente, después de estar encerrado por 7 meses, cuando sale se quiere dar esos permisillos o esos dar gustos, como le están diciendo el síndrome de las indulgencias. O sea, ahorita ya que salí me merezco cosas y voy a disfrutar lo que no disfruté en estos 7 meses. Y yo digo, mira, si en estos 7 meses que estuviste encerrado, Dios no te fue suficiente y no te hizo feliz, nada te va a hacer feliz. Nada. Entonces nada más vas a desperdiciar tu dinero y tu tiempo, y tienes que estar muy alerta. Es una batalla contra lo que crees, contra lo que piensas, o sea, cómo ves el mundo. Y entonces sucedió un día que al caer la tarde, entonces está metiendo el sol, que se levantó David de su lecho, y yo digo, ¿qué hace? O sea, este cuate se duerme una siesta mientras sus hombres están en la batalla. ¿Cómo, David? ¿Cómo te puedes dar esos lujos? Dormitando. Y se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado. Entonces cuando cae el sol en Israel en primavera hace mucho calor, y entonces tenían las casas o sea, donde David vive es la ciudad de David y es el palacio, y él sale a su gran terraza a recibir simplemente el aire, el fresco, y mientras sus hombres están peleando, él simplemente está así disfrutando. Y entonces el texto tiene la idea de que después de dormir sube y está paseando nada más así, pues viendo a ver qué sucede, a ver qué pasa.
Y tienes que tener cuidado. Yo siempre se lo digo a mis hijos, el mejor amigo del pecado es la ociosidad. O sea, estar simplemente viendo, a ver qué hay, a ver qué trae la tarde. Y tienes que tener mucho cuidado, tienes que ser muy alerta. Esta historia está aquí, mira, si la Biblia así fuera un invento de hombres, esta historia no estaría aquí. O sea, simplemente, David hubiera dicho, ¿saben qué? Esta historia quítenla de aquí, porque es una mancha a su vida. Nadie quisiera tener esto en su vida, lo que sucede aquí. Entonces David se levantó de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa y si subrayas tu Biblia, subraya vio y vio. Primera de Juan 2:16, el apóstol Juan está diciendo que, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de este mundo, no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y el problema de David no es que vio. O sea, tú puedes, y fíjate, y vio desde el terrado a una mujer. No es que, ok, Talí, me voy a poner un cubrebocas, pero en los ojos. O sea, ¿te imaginas? Y no es eso, o sea, tú como hombre o como mujer puedes salir y de pronto puedes ver, el problema no es la primera vistazo, sino es que voltees una vez más a ver y que codicies y desees en tu corazón. Jesús dice en el Sermón del Monte eso, y oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo te digo que si tú codicias o anhelas a una mujer en tu corazón, ya adulteraste. Fíjate, aún ni siquiera de haber hecho el acto sexual con ella, tú ya estás en tu corazón adulterando. Y entre la segunda mirada y la codicia al acto, lo único que hay, si no corriges eso, es tiempo. Tienes que tener mucho cuidado. David tenía muchas cosas buenas. O sea, es el dulce cantor de Israel. Y ves los salmos y su vida inspira. Y era un gran guerrero, era un gran soldado, era un gran líder. Pero tenía un asunto que nunca quiso arreglar con Dios. Era un romántico. Así como era el gran cantor de Israel, era posiblemente el gran cantor de las muchachas. Y las enamoraba. Y era bueno para eso. Pero David no arregló esa situación con Dios. Y una buena pregunta para ti es, ¿qué cosas no has arreglado en tu vida que te pueden pasar y que te pueden llevar a lo que vemos en esta historia? Es así, paso tras paso, que llevan a una ruina, a un gran fracaso, a una mancha que no porque tú puedes estar y bueno, pues cada quien hace lo que quiere y si yo lo quiero hacer, pues yo no le hago daño a nadie, pero tienes que saber que lo que tú haces, como vamos a ver con David, mancha a más personas, sí impacta y sí influye. Y entonces él vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando. Ahora, para subir a su terraza hay escalones. Y en ese momento que ella ve a esta mujer, los mismos escalones que le llevaron arriba, le podrían llevar abajo. Y él decide no bajar, sino quedarse y seguir viendo. Codició en su corazón. Hoy yo estaba en la casa y tengo mi lugar favorito y es una terracita y estoy leyendo esto y digo, ¡ay, qué miedo! Y tienes que pensar así, tú, como hombre y como mujer, tú tienes que pensar, qué miedo. El que mire, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y tienes que estar bien alerta. Y entonces estoy así pensando en la prédica de hoy y de pronto así por la calle va pasando una muchacha. Y yo digo, no inventes. ¿Qué onda? Así. Y un vestidito así, y yo digo, no. La misma puerta que me llevó a mi terraza me puede regresar adentro a mi cama, a mi cuarto. Simplemente así. Y sabes que tú sí eres responsable de dónde pones tus ojos. Cuidado con eso, ¿no? Yo tenía muchos amigos de mis papás que les decíamos, que eran ojo alegre.
O sea, que nada más pasaba una muchacha y hazte cuenta como viscos, ¿no? Un ojo así, un otro. Y digo, ¿qué onda con eso? Y Job dice, he hecho pacto con mis ojos. Y si tú eres casado, tienes que saber que tus ojos solamente son de tu esposo o de tu esposa. Y en estos tiempos de David no había Instagram, no había WhatsApp, no había Facebook, pero también eso es, tienes que cuidar tus ojos, lo que ven. O sea, cuidado con esos grupos de que mandan así, pues es que es mi grupo de amigos de la secundaria y yo digo, huye, o sea, huye, ¿qué estás haciendo? O sea, no puedes esperar que pongan fotos hermosas, ¿no? De Piolín diciendo Dios te bendiga. La verdad. Entonces, por ejemplo, mis amigos de la secundaria saben que no puedo estar en ningún chat de esos y simplemente, pero sí saben, ojo, saben y tienen mi teléfono y tienen mi WhatsApp y saben que cuentan conmigo para cuando es algo serio. Y me llaman, así cuando ya su vida está así mal. Digo, ok, acá te espero. Tú sigues en ese chat mandando tus fotos, pero cuando me llamas a mí y si quieres hablamos en serio. Y tú tienes que cuidar eso y tienes que cuidar eso en tus hijos. La verdad, un chavo de 13 o de 12 o de 14, ¿qué hace con una cuenta de Instagram y de YouTube y de Facebook? Si tú, o sea, tú como adulto, en eso estás ahí tropiece y tropiece. No, o sea, la Biblia en Gálatas dice, no proveas para los deseos de la carne, sino anda en el Espíritu. No, o sea, si ya sabes qué es, o sea, ¿para qué? ¿Para qué estás ahí viendo eso? Y yo digo, ve David, y vio desde el terreno una mujer que se estaba bañando. Ahora, él tenía el poder, él era el rey, Él podría decir, hey, chico, construyanme aquí una barda ahorita, en 30 minutos. O, ¿saben qué? Llévenle una cortina a la muchacha. Y ya él podía haber hecho eso. Pero fíjate, son pasos que te llevan así él decide saltarse los pasos. Y entonces vio una muchacha la cual era, fíjate, esto es muy importante, no dice hermosa, dice muy hermosa. Ahora no sabemos Betsabé qué onda, o sea, posiblemente ella sabe que ese es el palacio. Y yo digo, Betsabé, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué te estás prestando a hacer eso? Y o sea, cuando David ve a esta muchacha, es muy hermosa. Pero al final, el último versículo que vamos a leer, vas a ver cómo Dios ve toda la escena y no la ve muy hermosa, Lo que al principio puedes ver como muy atractivo y muy hermoso, si es pecado, al final vas a ver en el último versículo cómo Dios ve el asunto. Y entonces, versículo 3, envió David, ¿qué estás haciendo? Envió David a preguntar por aquella mujer. Ahora, David, ya sabes, ya leímos, tiene muchas esposas y muchas concubinas. O sea, las que quisiera y tiene una tras otra, pero fíjate, su problema no es que quiere una más o estaba insatisfecho, sino simplemente no trató y no resolvió este asunto con Dios. El problema de David viene de mucho antes, no honró el matrimonio como lo debía de honrar desde el principio. Y entonces envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, ahora para hacer esto tienes que llamar al siervo y decir, oye, la muchacha que vive aquí enfrente, aquí, y le tienes que dar indicaciones, ve y pregunta quién es. Y ya, fíjate, ya estás involucrando a un tercero en tu asunto. Y o sea, es eso de que nadie se va a enterar, o sea, tienes que saber, es mentira. O sea, Dios ama tanto a David y te ama tanto a ti que no va a permitir que vivas tu vida así como un engaño y una mentira. Dios va a sacar así a relucir el pecado de David. ¿Por qué? Porque Él le ama. Y Dios no nos permite seguir viviendo nuestra vida en pecado y en pecado. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque sabe que el pecado lleva a la muerte y trae consecuencias enormes y gravísimas. Y posiblemente tú estás aquí y estás en el versículo número 1. No pases al versículo número 2.
Haz un alto ahí. Posiblemente estos meses te han hecho decir, bueno, ¿y qué tal si hago esto? ¿O qué tal si me doy este permiso? ¿O qué tal si... No, por favor, no seas negligente. Y si Dios te está hablando, Dios te ama y te está advirtiendo, no, simplemente no lo hagas. Y entonces manda a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé. Y fíjate este detalle, hija de Eliam. O sea, esta mujer no es cualquier mujer. Esta mujer tiene un papá. Yo tengo hijas, no sé si tú tengas hijas. Y yo digo, yo no quiero que ninguno como David mande traer a mi hija y la engañe y la lleve a la cama y adultere con ella. Y tienes que saber eso, si tú así alguna vez te has imaginado, tienes que saber, esa mujer tiene un padre. Y si tú tienes hijas, piénsalo 2 veces. Pero va más allá porque es hija de Eliam. Y Eliam en 2 de Samuel capítulo 23, versículo 34 dice que Eliam es uno de los 30 valientes de David. O sea, se va a meter con alguien, la hija de un líder de su reino. Y no solamente eso, sino el papá el papá de Eliam es Ahitofel, y Ahitofel es consejero de David. Es decir, esta chica, Betsabé, su abuelito, es el consejero de David, que más adelante tienes que saber, es que dices, bueno, tal y es que igual no pasa nada, o sea, una vez no pasa nada, y tienes que saber que esto tiene consecuencias hasta en el reino, porque esto lleva a una guerra civil después, más adelante, muchos años después. Ahitofel, cuando Absalón se rebela contra su papá, Ahitofel siendo consejero de David, y yo digo, ahorita es cuando vas a ver, te metiste con mi nieta, me voy con Absalón. Y una guerra. Fíjate cómo tiene consecuencias hasta... o sea, por eso cuando dices, es que no pasa nada, tienes que saber, sí pasa. El pecado desencadena una serie de sucesos en tu vida y manchas todo. No lo hagas. Yo creo que si David en este versículo supiera lo que sucede después, pregunta, ¿tú crees que lo hubiera hecho? O sea, embaraza a esta chica, dice mentiras, es desleal, viene un asesinato a un hombre inocente, a su esposo, o sea, mancha todo el trono, su reputación por un momento de placer, o sea, se va al caño por 5 minutos de pasión. La reputación que él creó durante años se viene abajo. Y tienes que saber eso. Posiblemente tus amigos digan, oye, no, es que Dalí es un hombre fiel, Dalí ama a su esposa, no sabes cómo la consiente, llevan muchos años juntos, pero fíjate, por minutos puedes echar a perder todo eso. No lo hagas. Es desleal a su familia, y vamos a ver en los siguientes capítulos un bebé muerto. Y él tiene que saber, el pecado tiene consecuencias. Es una mentira, un engaño que no pasa nada. Sí pasa. Y Dios te lo está diciendo porque te ama y te quiere cuidar. Dios nos ama. Fíjate, advertencia, es hija de Eliam. Y mira la siguiente frase, es mujer de Urías, está casada. Y no solamente está casada, sino está casada con Urías. Y Urías, David, es de tus hombres más valientes y más leales. Y es más, Urías es de sus guardaespaldas personales. El rey, cuando sale a la batalla y en campaña y está checando cómo está su ejército, estos hombres están alrededor de él y antes tienen que pasar por ellos. Ese Urías era para que en ese momento él dijera, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo le voy a hacer esto a este hombre que me ama y que me ha sido fiel?
Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que tienes que hacer, y si quieres anotar, el pecado nubla tu juicio. El pecado te engaña. El pecado no te hace ver claramente. Y tienes que tener mucho cuidado. Mientras David está siendo engañado, Joab está peleando y no tiene tiempo para ser engañado. Por favor, que en tu vida no tengas tiempo por estar haciendo lo que tienes que hacer para ser engañado. Haz lo que tienes que hacer, sé disciplinado en tu vida. Fíjate. Y entonces es mujer de Urías Eteo. Versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó. Tremendo. Él sabe dónde está Urías. Está en el campo de batalla con Joab. Y se aprovecha de eso. Y la tomó. Y vino a él ella. Y él durmió con ella. Y ella no hay registro que ponga resistencia. No tenía que suceder esto. Y luego ella se purificó de su inmundicia, porque acuérdate, la purificación, y lo vimos en Levítico, es después de la menstruación de una mujer se tenía que purificar, y con esto la Biblia está diciendo, no puede ser el bebé de Urías. Y así, mucho detalle. Y ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y David pudo haber dicho, bueno, fue una sola vez. No pasa nada, engañado. Y entonces ella se volvió a su casa. Y versículo 5, y concibió la mujer. Y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. ¿Te imaginas ese mensaje? Rey, David, te mandan un mensaje. ¿Quién? Ya sabes quién. Está embarazada. ¡Pum! Entonces David hubiera podido haber parado ahí y decir, bueno, ya, voy a ir al tabernáculo, voy a hablar con un sacerdote, voy a ofrecer un sacrificio, necesito que Dios me perdone, y no para ahí. Y sigue pecando. Y sabes que cuando Dios te hace ver tu pecado, tienes que parar ahí. Porque si no paras ahí, tu corazón se hace más y más duro. Y cada vez es peor y peor y peor y vas más al hoyo. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a David, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. David, ya sabiendo que Betsabé está embarazada, Betsabé posiblemente no sabiendo de esto, y después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, desciende a tu casa y descansa, lávate. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente. Es más, le manda, yo te mando, ve a tu casa, descansa, báñate, y te mando la champaña para que estés con tu esposa. ¿Y qué es lo que quiere David? ¿Por qué él lo manda a traer? Para que él se acueste con su esposa y pueda cubrir su pecado y que el bebé nadie sepa que es de David. Tremendo. ¿Te das cuenta el grado de perversión que hay en la mente de David? Y yo digo, yo no quisiera ser David en este capítulo. Tremendo. David lo que hace en este versículo es tratar de cubrir su pecado. Y entre más tratas de cubrir tu pecado, es peor. Es peor. No puedes cubrir tu pecado. Tienes que confesar tu pecado. Si el día de hoy vienes aquí y te das cuenta, he tratado de cubrir, y sabes, porque te persigue y te persigue y te persigue, no lo vas a poder hacer. Necesitas confesar tu pecado a Dios. Decir, Señor, perdóname, y parar. La mujer en adulterio está Jesús. La traen.
¿Qué hacemos con ella? Ahora fíjate, la ley dice que una mujer y un hombre en adulterio, cuando son cachados en adulterio, tienen que ser apedreados. Y David posiblemente no quiere eso, no quiere las consecuencias, no quiere eso para Betsabé, no quiere eso para él, trata de cubrir su pecado. Pero Jesús, fíjate, Jesús la trae en esta mujer y dice el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y se empiezan a ir uno por uno, desde el más viejo, entre más viejo eres, más pecador eres. O sea, si dices, no, es que mi hijo de 14, no sabes qué, y digo, no, bueno, tú súmale esos años, tus años más, o sea, y entre más viejo se da cuenta, más pecador soy. Y Jesús se voltea con esta mujer. Ya no queda nadie más que Jesús y ella. Así te quiere Jesús. Nada más tú y él. Y le pregunta, ¿quién te condenó? Dice, nadie, Señor. Todos se fueron. Pero Jesús le dice algo, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a este mundo a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Y Jesús le puede decir eso a esta mujer, porque Jesús está a punto de ir a la cruz, a morir por ella y a pagar las consecuencias de su pecado. Le dice, ni yo te condeno, pero ve y no peques más. Entonces, confesión, tiene que haber un arrepentimiento, decir, sabes que ya no puedo seguir viviendo así. Por eso David después en Salmo 32 es tan dulce, habla tan dulcemente del perdón de Dios. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero entonces manda a traer a David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo, o sea, imagínate, David está diciendo, ya la hice, ya va a ir a su casa, ya, va a regresar a la guerra y cuando regrese va a estar embarazada. Ups, felicidades, baby shower, todo bonito, nace el bebé y así, David dice, ya la libré. Y fíjate, mira la integridad de este hombre Urías. Dice, ¿cómo? O sea, no voy a ir a dormir con mi esposa, yo voy a dormir con el ejército. Este es un hombre que está haciendo lo que tiene que hacer. Hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? O sea, ¿qué te pasa? Mira, está muy guapa tu mujer y así tratando, o sea, ¿qué? Y Urías, y yo digo, Urías, ¿no crees que se la solió? Y Urías respondió a David, el arca. Este es un hombre que teme a Dios y ama a Dios. David, así deberías de hacer tú. La gloria de Dios, la presencia de Dios, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir. Fíjate esta frase, y a dormir con mi mujer, por vida tuya y fíjate, fiel, por vida tuya, David, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él. Fíjate hasta dónde llega, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Y fíjate, pudo haber parado ahí. Y escribe una carta, David, con su puño y letra, la cual envió por mano de Urías. O sea, Urías Urías es un hombre tan fiel, noble y leal, que está cargando su pena de muerte. Y David sabe, este muchacho es tan fiel que no la va a abrir, no va a leer lo que hay. Así debería haber sido el rey. Justo, fiel, noble. Ahora, ¿qué le pasó a David? ¿Te das cuenta que en los capítulos anteriores que leímos,
David siempre está considerando a Dios y te das cuenta que en este capítulo no hay ningún versículo que habla de Dios en la vida de David. Cuando te alejas de Dios, esto sucede en tu vida. Cuando no lo consideras, cuando no lo invitas a ser parte y el centro de tu ser. Versículo 15, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera de un adulterio a un asesinato. ¿Cómo llegó a eso? Versículo 1. Así empezó todo. Tienes que estar muy, muy alerta. Versículo 16, así que cuando fue Joab, sitió la ciudad, puso Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo, un hombre justo, un hombre noble, un hombre que no debía de haber muerto. Ahora David piensa que con la muerte de Urías todo se soluciona, y tienes que saber que no es así. David piensa que puede engañar a todos, y ni engaña a todos, pero ni engaña a Dios. Murió también Urías Eteo. Entonces, versículo 18, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech? Eso es la historia de Jueces capítulo 9, hijo de Jerobal. ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? O sea, es ilógico haberse acercado a la muralla y combatido. ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Es decir, cumplimos tu plan. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro. Y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo. Fíjate, es tu siervo, Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Este es un dicho que ellos tenían en el campo de batalla. O sea, eso pasa. Vamos a tener bajas, eso pasa. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que te rindas, y tú aliéntate. Y oyendo la mujer de Urías, Betsabe no sabe que fue todo un plan de David. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y sabes, en la genealogía de Jesús viene Betsabe y dice: esposa de Urías. Fíjate, o sea, ve hasta dónde llega la consecuencia. Después de 1000 años sigue esa marca en la vida de David y de Betsabe. Y de ahí viene Jesús. Pero por eso me da tanta esperanza Jesús, porque aún en esas marcas Él se glorifica y Él viene a ser el Salvador de toda esa genealogía para atrás, pero de todo lo que viene adelante. Todo aquel que le confiese y le invoque su nombre será salvo. Entonces, no importa el pasado que tengas, no importa cuál sea tu genealogía, lo que importa es que tengas a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el Dios de la Biblia.
Versículo 27, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, pero ojo, como una más. Y fue ella su mujer, una más de muchas, y le dio a luz un hijo. Vamos a ver qué pasa la próxima semana con el hijo. Mas esto que David había hecho, fíjate, había hecho, todo empezando con no hacer lo que le tocaba hacer, no considerar a Dios. ¿Qué había hecho? Había visto una mujer muy hermosa. Eso es lo que ve David. Pero mira lo que ve Dios. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mientras David está viendo hermoso el pecado, Dios está viendo lo desagradable que es el pecado ante sus ojos. Por eso murió Jesús. Porque cuando Dios está viendo así la humanidad, y generación tras generación, sabe que lo que necesitamos es un Salvador. Y fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y la próxima semana vamos a ver cómo David es perdonado, cómo David es restaurado por Dios, porque eso tenemos un Dios que perdona, tenemos un Dios que restaura, pero ojo, Dios quisiera no perdonarte y quisiera no restaurarte, quisiera que no hicieras esto. Dios te quiere advertir y por eso está en la Biblia. Es así, simplemente una advertencia, no lo hagas. Haz lo que tienes que hacer. Y entonces durante esta semana estate pensando, o sea, ¿qué he dejado de hacer que tenía que venir haciendo y era mi disciplina y me hacía muy bien en mi vida? Y regresa a hacer eso. Regresa a hacer eso. Disciplina espiritual, orar, leer tu Biblia, venir a la iglesia. Una disciplina. Ahora, ¿qué has estado haciendo que sabes que tienes que dejar en tu vida? O sea, que eso si lo sigues haciendo te va a llevar a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa y simplemente fue así. Fíjate, o sea, esto no sucedió así en un día en la vida de David, sino él fue tomando pasos y pasos y pasos y pasos. Y Dios cada paso le está diciendo alto, 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 alto. Y él está diciendo, no, yo no considero a Dios, no voy a parar. Tienes que saber que cada vez que como creyente decides no considerar a Dios y pecar y transgredir, lo que estás haciendo es pasar por encima de Jesús en la cruz. Y Jesús en la cruz fue humillado y fue escupido y fue golpeado. Y hoy entendiendo su gracia, que la cruz nos perdona. Pecar es como ir otra vez con Jesús a la cruz del Calvario y verlo, así dando su vida por ti y escupirle a la cara. Es una vileza. No lo hagas. Y si ya estás en eso, no des un paso más. Confiesa, arrepiéntete y no peques más. Para allá. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu gracia infinita que una vez más, aún conociendo esta historia, tú nos vuelves a advertir y nos vuelves a alertar. Y tú venías advirtiendo a David de no adulterar, de no fornicar, porque lo llevó a la ruina. Y no valió la pena. Y te pedimos, Señor, por nuestras almas y nuestra vida y nuestras familias, que podamos considerar, Señor, considerarte en todo, en la vida. Amarte más a ti que a lo que pareciera verse hermoso. Amarte más a ti, Señor, que los deseos de la carne. Amarte más a ti que la vanagloria de esta vida. Y Señor, el pecado engaña.
Y te pedimos, Señor, que podamos estar bien alertas, peleando la batalla y no dejándonos engañar. Entonces abre nuestros ojos, Señor, con tu palabra siempre, y ayúdanos a estar bien alerta. Y Señor, así como Urías, así valiente y con el ejército y siendo equipo, Señor, con otros y no viviendo una vida en el terrado, no haciendo lo que no tenemos que hacer. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Danos un corazón noble para recibir esta enseñanza. Y gracias, Señor, por alertarnos. Y que la próxima semana podamos ver tu perdón y probar lo bueno y bondadoso que tú eres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.